quiero dirigirme cordialmente a todas las madres para felicitarlas, para agradecerles, porque ser madre es escoger la vida, es cuidar la vida, es educar la vida. Démosle un aplauso, por favor. No solo a las madres biológicas, sino a las madres del corazón. Y para tantas mujeres que ejercen una maternidad espiritual, porque educan, porque cuidan personas, porque dan afecto, porque contienen con amor a tantas personas solas. Felicitar a esa maternidad tan grande que de algún modo revele el amor y la ternura de Dios para todos nosotros. Para todas madres, muy feliz día. Queridas mamás, abuelas, bisabuelas, les deseo un feliz Día de las Madres este 2025. Damos gracias por la presencia de ustedes como mujeres y madres a lo largo de nuestra vida, para que el Espíritu Santo les guíe, les acompañe a dar testimonio a toda esta sociedad. Las bendecimos. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy sí quisiera invitarles al tema de hoy: Déboras del siglo XXI despierten. Déboras, ¿podrían repetir conmigo para que no se nos olvide? Déboras del siglo XXI despierten. Hay un texto clave, Jueces 5:12, y si me ayuda por favor para que lo podamos leer. Jueces 5:12, en la Dios habla hoy, dice así: despierta, Débora, despierta. Despierta y entona una canción. Y tú, Barak, hijo de Abinoam, levántate, llévate a tus prisioneros. Y la Biblia de texto que usamos en Vida Abundante, Nueva Traducción Viviente, dice así: despierta, despierta, Débora, despierta. Despierta, despierta y entona un cántico. Levántate, Bará, llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam. Siempre la alabanza está en la palabra de Dios. Despertar significa sacudir, agitar, aguijonear. Para el que está dormido, se despierte. Cuando tenía 17 años odié a mi padre porque se levantaba a las 4 de la mañana para que nos levantáramos a ir al campo a trabajar con aquellos inviernos, pero hoy bendigo su vida porque hoy no tengo miedo de levantarme de madrugada. Por eso, despertar significa sacudir, agitar, aguijonear, para el que está dormido, se despierte. Dios nunca le dará sus diseños a un soñoliento o a uno que está dormido. Dios no le dará sus reformas a una persona dormida, a un sonámbulo. La raíz primitiva para despertarse significa quedarse al descubierto. Eso indica preguntarnos: ¿qué es realmente usted? ¿Cuál es verdaderamente su identidad? Solo desde nuestra identidad
empezaremos a ver la vida como Dios quiere que la veamos. Dios, hablándonos de muchas formas, nos dice: abran sus ojos, vean las cosas como realmente son. Quiten los adornos y empiecen a mirar la realidad cara a cara. A Débora se le dice: despierta, despierta. A Bará se le dice: levántate. Las mujeres madres, abran sus ojos, porque si una mujer ve, será responsable de lo que ve y debería de ponerse en acción. Y en el nombre de Jesús, aquí hay muchas Déboras del siglo XXI. No ha sido fácil para algunas mujeres ingresar a lugares y posiciones, pero Dios las ha invitado a asumir esta hora la bendita responsabilidad de ser agentes transformadoras. Mujeres, cuando Dios llama, Dios prepara. La primera característica de Débora es que era una madre asombrosa. Diga conmigo: Débora, una madre asombrosa. Características de Débora: una madre asombrosa. Una madre llamada a levantarse en medio de una gran adversidad y guiar a su pueblo a la libertad. Ella guió a toda una nación en tiempos de guerra. La nación hebrea estaba sitiada por naciones enemigas y la nación toda estaba llena de miedo. El miedo. En los días, dice Jueces capítulo 5, versos 6 al 7, lo tenemos ahí, dice: en los días de Sangar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Diga conmigo: Débora surgió como una madre para Israel. En ese tiempo los caminos quedaron abandonados. Los viajeros caminaban por senderos escabrosos para que no los mataran. La vida de toda una nación se paralizó hasta que Dios, diga conmigo, hasta que Dios despertó a una madre para Israel. Por causa de Débora, la tierra fue liberada y descansó durante 40 años en paz y en desarrollo. Porque Dios despertó a una mujer. Y si Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer ahora en el nombre de Jesús. Porque para Él no hay nada imposible. Jueces 5:31 dice la palabra. Si lo tenemos, lo vemos. Jueces 5:31 dice: Señor, que todos tus enemigos mueran como Sísara, pero los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después, diga conmigo, después hubo paz en la tierra durante 40 años, porque Dios despertó a una madre para Israel. Dios despertó a una Débora. El numeral 10 de la declaración del año, que bien se acopla, dice así: cual va la familia, así va la nación. La familia enraizada en el amor da consistencia a la vida, a la educación, nutre, sabe vivir e incorporarse en sociedad,
Sin familia no hay persona. Y sin persona no hay sociedad. Destruir el matrimonio y la familia es destruir a la sociedad. Las familias fuertes no son un golpe de suerte. Diga conmigo, las familias fuertes no son un golpe de suerte. Es trabajo, esfuerzo y guianza del Espíritu Santo. ¿Podemos repetir eso? Dice, las familias fuertes no son un golpe de suerte. Es trabajo, esfuerzo y guianza del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos guía, vamos bien. Porque Él nos guía a lo puro, a lo amable y a todo lo que es de buen nombre. Dios despertará. Dios despertará a las Déboras, madres del siglo XXI, para liberar a nuestro continente latinoamericano de todo el vandalismo cultural. Van estas mujeres a sembrar amor donde hay odio, sembrando esperanza donde hay desesperanza, sembrando coraje donde hay miedo, sembrando decencia donde hay corrupción. En el nombre de Jesús, hecho es. Las Déboras del siglo XXI despiertan y se levantan. Son incontables los desafíos actuales sobre la familia. Necesitamos vencer esa cultura del aislamiento y lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Débora se levantó junto a Barak, aquel hombre, como una guerrera, y salió contra el enemigo en el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús me levanto contra el enemigo. En el nombre de Jesús voy contra esa enfermedad. En el nombre de Jesús voy contra ese diagnóstico. En el nombre de Jesús me levanto y sigo adelante. ¿En el nombre de quién? De Jesús. No hay otro nombre. No hay otro pontífice. La palabra pontífice significa puente. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Cristo, solamente Él. Punto. Débora se levantó como una guerrera, salió contra el enemigo en el nombre del Señor. Dios de los ejércitos le dio la victoria. Y si se la dio a Débora, nos la dará a nosotros. Porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Él es el mismo. En el nombre de Jesús, diga conmigo, hecho es. Él peleará por nosotros. Segunda característica, una mujer con un posicionamiento ofensivo. Diga conmigo, con un posicionamiento ofensivo, no defensivo. No defensivo, ofensivo. Ofensivo. El posicionamiento de gobierno y de reforma la convierte en ofensiva y no defensiva. Débora entra en acción para cancelar la misión del enemigo. Las Déboras del siglo XXI tienen que tener un posicionamiento ofensivo. Cuando le digan no, diga usted sí puedo en el nombre de Jesús. Y me gusta, Pablo siempre dice en el sí y en el amén. Y Jesús dice sí, porque al que cree todo le es posible. Tiene que tener un posicionamiento ofensivo en el nombre de Jesús. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las Déboras del siglo XXI tienen las funciones ejecutivas. Repito, las Déboras del siglo XXI tienen
las funciones ejecutivas a su disposición. ¿Cuáles son esas funciones? Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Dice así: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. No es con espada, no es con AK-47. No. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para qué las usamos? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Mire usted, vamos despacio. Dice, vuélvanlo a poner por favor. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, primero, para derribar, y esto tómalo muy, pero muy en serio, derribar las fortalezas. Hay gente que tiene la mollerita con tanta letra y tanta cosa, pero la letra mata, el espíritu da vida. Dice, no las del mundo, para derribar las fortalezas del ¿qué? Razonamiento humano. ¿Cómo confunden? Pero, ¿y para destruir qué? Argumentos falsos. Hay poder en la iglesia, tiene funciones ejecutivas. Pero sigamos, el verso 5 dice, destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Estas son las funciones ejecutivas. Usted las tiene a la mano. Usted las tiene. Ejecútelas en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Recuerde que Satanás, ¿cuál es la misión de Satanás? Es matar, hurtar y destruir. Pero el resucitado en usted y en mí vino para deshacer las obras del diablo y para darnos vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Ese es el poder de Dios. Darnos una vida copiosa y desbordante. Mujeres del siglo XXI, ustedes posiciónense. Son ofensivas al mal. Tercera, una mujer de guerra. Diga conmigo, una mujer de guerra. La carrera de una guerrera es de penalidades. Y yo no voy a decirles a ustedes, la vida del cristiano es de penalidades. Y el que no sufre penalidades todavía no le ha amanecido. Aquí, en este camino que es estrecho, que es angosto, hay penalidades. Pero al final hay galardón. En el camino amplio y espacioso, ahí no hay problema. Ahí hay confort, hay placeres, ahí no hay penalidades, pero al final no hay galardón, hay muerte. Que el Espíritu Santo nos ayude. Una mujer guerrera. La carrera de una guerrera es de penalidades y peligros. Pero las Escrituras sostienen que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La guerra en muchos aspectos es ajena a las mujeres. Tradicionalmente es como un lugar para hombres. Pero cuando Dios llama, Dios prepara. Dios llamó a una Juana de Arco.
fue llamada la guerrera, la valiente. Fuerza y confianza en Dios eran las características de Juana de Arco, de 17 años, que defendió a su patria, teniendo como estandarte a Jesucristo, el Rey, y ejemplo de su liderazgo cristiano. Juana de Arco, a pesar de haber sido una joven que no aprendió a leer ni a escribir, siempre supo hacer la voluntad de Dios, de tal manera que a petición suya ejerció su liderazgo dirigiendo tropas para defender a su patria y se entregó en martirio. La asesinaron, la vituperaron, pero a pesar de que su familia era muy humilde, su madre, igual que Loida e Eunice, influyeron en la vida de Timoteo. Su madre le transmitió la fe en Jesucristo y presentando grandes anhelos de santidad a muy temprana edad. Juana de Arco fue así que desde los 14 años esa muchachita escuchaba la voz del Espíritu Santo diciéndole: tú debes salvar la nación y al rey. Cuando Dios llama, hermanos, Dios prepara. Cualquiera pudo haber dicho: a Juanita de Arco la camisa le queda grande. Pero Dios se encarga de que dé la talla. Cuando Dios te llame, aunque la gente diga le queda grande la camisa, Dios va a tallarte por el nombre poderoso de Jesús. Hecho, diga conmigo, hecho. Débora despertó, convocó a Bará para llevar la nación a la guerra y lo acompañó, y una gran victoria fue lograda. La guerra y el avance van juntos. Tenemos que guerrear para abrir paso a la revelación, y la revelación es necesaria para avanzar. Hay que señalar que existe un cierto aprovechamiento de algunos hombres sobre las Déboras del siglo XXI. Estos hombres se vuelven cómodos, perezosos y hasta becados, y no asumen su responsabilidad de sacerdotes en el hogar. Eso no tiene la aprobación de Dios. Recuerde que el liderazgo de las Déboras viene complementado por el liderazgo de los hombres. No debes estar guerreando con los fracasos del pasado. No. Con las insuficiencias y tradiciones del pasado que amenazan que no se cumplan los propósitos de Dios. Recuerda lo que dice Isaías: no traigas a memoria las cosas antiguas. Hay gente que vive en el pasado, se estaciona en el pasado, pero el pasado asusta, el pasado da miedo, nos vuelve improductivos. Por eso, no traiga a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice el Señor, hago cosa nueva. Y si Dios dice que va a hacer cosa nueva, es porque la está haciendo ya. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dios trata con nuestro pasado, Dios trata con nuestro presente, pero dice otra vez, ese es el futuro, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dios hace cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. La guerrera de Débora no fue la guerra de Débora no fue aprobada unánimemente. No todos estaban de acuerdo. La guerra de Débora no fue aprobada unánimemente por todo el pueblo de Israel. Hubieron tribus que no la aceptaron como líder. A Débora no la aceptó la tribu de Gad, de Dan, de Aser, de Rubén,
y no la acompañaron. Pero basta con la compañía del Padre Celestial. Si nadie te acompaña y Cristo está contigo, nadie te podrá hacer frente. Probablemente no tendremos la compañía de algunos grupos, amigos y familiares, pero si Dios, diga conmigo, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero invitarle en este momento a que se ponga en pie. Nuestro pastor ha sido guiado por el Espíritu y ha nacido cristiano por Honduras, que va a ser y ya es una piedra en el zapato de algunos, pero necesita la oración porque nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. Y si esta iglesia a la cual el Padre de esta obra nos ha llamado, no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Levante sus manos y diga: Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos Cristianos por Honduras. Padre, este movimiento cívico ciudadano penetra en toda la sociedad, en todos los grupos, para gloria de tu nombre, como veedor y para tener un Honduras que dé alabanza, que dé gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Padre, para tener familias fuertes, para tener prosperidad, paz, justicia, en el nombre de Jesús, bendecimos el movimiento cívico Cristianos por Honduras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entendido. Yo sé, siéntese por favor, entendido y sabiendo que algunos de los que están entre nosotros dicen: ¿y para qué oran por eso? Pues hermano, no ore, pero no nos deje dejar de orar a nosotros. Déjenos orar, porque de eso se trata. Débora entendió al principio que el líder debe conducir. Ahí en Jueces 5:15 al 17, si lo tenemos y me ayudan, dice la escritura: Débora, los príncipes de Isaacar, mire, los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Bará, y siguieron a Bará a toda prisa hasta el valle. Pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Sigamos. Porque se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños. Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Parece que nos están hablando ahora, ¿verdad? Galaad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Hay que otros hagan. Hay que otros vean por la paz de Israel. Pero Débora estaba comandando y hubo 40 años de paz en Israel. Hermanos, Dios operando de manera extraordinaria. Débora estaba tomando su lugar y lideró a todo un ejército y liberó a toda una nación para recuperar su herencia. Los líderes lideran. Cuarta característica: Débora, una mujer madre unificadora. Diga conmigo: madre unificadora. Débora reunió la nación y concentró sus fuerzas en torno a una visión, en torno a un propósito y una misión para cumplir. A Débora le siguieron los líderes militares, las amas de casa, y la mayoría de la nación la siguió porque ella se levantó, había escuchado la voz de Dios y aceptó el llamado de Dios para liderar. Jueces 5:9, es que no me lo estoy inventando,
dice aquí, mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron, ¿para qué? Para la guerra. Alabado sea el Señor. Qué emocionante. Las grandes lideresas, con su pasión, encienden un fuego en sus seguidores. Ellos se unirán a su líder porque algo en su interior se ha encendido y quieren participar en lo que está pasando. Débora abrió camino. Ella pavimentó el camino para Israel, para que entrara en paz y viviera en prosperidad. Necesitamos mujeres que no tengan miedo a abrir nuevos caminos, nuevas obras y entrar en territorio desconocido. En el nombre de Jesús es hecho. Las Déboras del siglo XXI son llamadas a transformar naciones en el nombre de Jesús, a dejar huellas y no manchas. Débora fue una facilitadora. Ella condujo el flujo del poder de Dios contra los enemigos. Débora fue una constructora de puentes. Fue una pontífice entre las viejas y nuevas generaciones. Dios está buscando y llamando a Déboras que se paren en la brecha para cambiar naciones. En Vida Abundante tenemos un ramillete de madres, mujeres, cómo han bendecido este ministerio. Jesús el Cristo está con ustedes y las bendecimos. Siempre pienso en la cruz. No habían hombres, solo un adolescente, pero las mujeres se quedaron ahí. Y las que financiaron, capítulo 8 de Lucas, léalo, el ministerio de Jesús económicamente, fueron las mujeres. Las mujeres estaban pendientes. Aun cuando estaba en la tumba, ellas decían, para que no haya mal olor, hay que llevar especies aromáticas para ponerle al cuerpo. Pero se encontraron con la sorpresa que el que iban a ponerle las aromas, las especies aromáticas, había resucitado. Y Él está aquí con nosotros. Es maravilloso. Ahora, déjenme orar por las madres, las que son madres, pónganse en pie. Y las que son madres en potencia, pónganse en pie. Y las que nunca dieron a luz, pero que tienen hijos espirituales y sirven a sus nietos, a sus sobrinos como hijos, pónganse en pie. Queremos bendecirle. Padre, en el nombre de Jesús, no queremos dejar desapercibido. Yo bendigo a estas mujeres y cualquier diagnóstico que le hayan dado a alguna de ellas, yo declaro cancelado ese diagnóstico de muerte, de ese tumor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ministro sanidad divina por el poder de tu palabra. Cualquier herida, no física, emocional, que las ha herido, que les ha quitado el sueño, que les ha dolido mucho, hoy pasa tu sangre preciosa sobre ellas. Sánalas, por favor, Señor. Y que sean libres en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo les purifique y les lleve de gloria en gloria. Toda enfermedad emocional, llámese depresión, ansiedad, culpa, se va en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, hecho es. Amén. Y amén, amén, amén. Siéntense, por favor. Allí al pie de la cruz, cuando muchos lo abandonaron al Señor Jesús, las Déboras permanecieron con lágrimas, que muchos se identifican como signo de debilidad.
Hablar de Jesús como persona aislada no refleja la realidad histórica. A Jesús lo conocemos como alguien acompañado por hombres y por sobre todo mujeres. Mujeres. Jesús siempre nos ofrece un proyecto comunitario de vida nueva y nos desafía a comprometernos a transformar la sociedad y la creación. Hoy tenemos la oportunidad de despertar y levantarnos para establecer el reino de Dios entre nosotros. Hastiado y cansado, quizás no cansado, pero nos ha repetido tantísimas veces el pastor Evelio: traigamos el reino de Dios a la tierra. Porque la oración dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a la tierra. No tratemos de llevar la tierra al cielo, porque la vamos a contaminar. No, mira que en el cielo no hay extorsión, no hay adulterio, no hay crimen, no hay secuestro. En el cielo lo que hay es paz, gozo, justicia. Traigamos el cielo a la tierra y establezcámoslo. Pero no llevemos la tierra al cielo. Que el Espíritu Santo nos dé palabra de revelación. Gracias, Dios. Establecemos tu reino en esta tierra amada. Y yo sé que el Espíritu Santo marcará el paso. Bendigo a cada hombre, a cada joven, a cada señorita, a cada hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.